Hace unos días se estrenó en los cines de todo el mundo The Running Man, la nueva adaptación de la novela homónima de Stephen King de 1982, dirigida en esta ocasión por Edgar Wright, con Glen Powell como protagonista. A lo largo de este vídeo os comentaré mis impresiones al respecto y hablaré también de la película original de 1987 de Arnold Schwarzenegger, así como indagaremos sobre los orígenes literarios de esta historia, tanto por lo que se refiere a la novela original de Stephen King como a las obras en que se inspiró. Por último, como siempre, realizaré una sugerencia literaria por si queréis seguir ahondando en este tipo de historias. The Running Man, traducida como Perseguido, fue, como ya he comentado, un libro de 1982 firmado por Richard Bachman. Un momento. ¿Richard Bachman? ¿Quién es ese? Bueno, resulta que a finales de los años 70, Stephen King decidió hacer una prueba para ver si el éxito que había cosechado tanto con Carrie como con las sucesivas publicaciones era producto de simplemente del azar y de la inercia, o si detrás había realmente una calidad que el público era capaz de percibir. También se vino propiciado por la idea que tenían en esos momentos los editores de que si un autor publicaba más de un libro al año, saturaba el mercado. Bajo estas condiciones les propuso lo siguiente: sacar una serie de novelas que había escrito originalmente entre 1960 y 1973 bajo seudónimo. El seudónimo elegido fue Richard Bachman. Los títulos fueron los siguientes. En 1977 llegó el primero, Rabia, Rage, la historia de un estudiante de instituto que toma como rehenes a los compañeros de clase a punta de pistola. Tras acontecimientos similares que derivaron en tiroteos en institutos de Estados Unidos, Stephen King acabó renunciando por completo a este libro y pidió a sus agentes que lo dejaran descatalogado, algo que se hizo casi inmediatamente en Estados Unidos y poco a poco en el resto del mundo. Con lo cual hoy en día es relativamente difícil encontrarlo. En 1979 sacó el siguiente, La larga marcha, The Long Walk, que curiosamente también está en estos momentos su adaptación en los cines. Aquí nos encontramos con 100 jóvenes, también en un futuro distópico, dominado por una especie de gran hermano del que nunca se dice gran cosa, que compiten voluntariamente en una carrera en la cual la única regla es que nunca puedes detenerte, hasta que al final solamente queda un superviviente al que se le concede su mayor deseo. En el año 1981 llegó Carretera Maldita, que va sobre el propietario de una casa que está en contra de las obras de una carretera que va a pasar por su zona y que recurre al sabotaje más extremo para intentar detener el proyecto. En el año 82 llega por fin El fugitivo o The Running Man, de la que no voy a hablar mucho ahora porque en realidad la película actual es bastante fiel en cuanto a los acontecimientos principales. Baste con comentar que el protagonista es Ben Richards, en un futuro nuevamente distópico en el que la diferencia entre ricos y pobres se ha hecho incluso más grande, que por desesperación, para sanar a su hija enferma, participa en un programa de televisión extremadamente peligroso, en el que una serie de cazadores persiguen a los concursantes y todo el mundo, todo el resto de la sociedad está
también en su contra, pudiendo delatarlos o incluso matarlos si encuentran la ocasión. Por último, en 1984 apareció Maleficio. Lo que ocurre, en este caso, es que este libro, poco después de su salida, se descubrió el pastel. Es decir, alguien por fin había logrado atar todos los cabos y había descubierto que Richard Bachman y Stephen King eran la misma persona. Con lo cual, la mayor parte de su recorrido comercial ya se hizo bajo el nombre de Stephen King. Lo cual, pues bueno, fastidió un poquito la prueba que estaba haciendo el autor para saber si su éxito se debía al azar, al nombre que ya había creado, a la inercia, porque después de conocerse su identidad real, las ventas se multiplicaron por 10. En general determinó que el experimento no había sido lo suficientemente prolongado para sacar conclusiones. Aún se resucitó en un par de ocasiones el seudónimo, primero en 1996, al publicarse un díptico que utilizaba los mismos nombres de personajes y algunos elementos similares, con Desesperación bajo el nombre de Stephen King y Posesión o The Regulators bajo el nombre de Richard Bachman. La verdad es que ninguno de los dos se cuenta entre la mejor producción de Stephen King. Y finalmente en el 2006 salió a la venta Blaze. Todos estos dos libros se presentaron como novelas perdidas de Bachman. Bien, ahora queda por dilucidar una cuestión. ¿Hasta qué punto era Perseguido o The Running Man una novela original? Bueno, pues la respuesta es que no mucho. En realidad, el concepto de una persona perseguida por un grupo de cazadores como espectáculo televisivo cabe achacárselo al autor de ciencia ficción Robert Sheckley. Todo comienza en el año 1953 con la publicación de un cuento titulado La séptima víctima, que también pasaría a dar título a una antología de este mismo, publicada también en el año 53. Este cuento ya introduce la idea de una caza humana, pero en realidad es una especie de competición entre diversos personajes que se cazan entre sí. En el año 1958, Robert Sheckley publicó una novela titulada originalmente Time Killer y posteriormente, un poco más ampliada, muy poquito en realidad, como Immortality Incorporated, que fue finalista del premio Hugo. En realidad la novela trata de muchas cosas. Es muy divertida, es muy loca y desgraciadamente nunca ha sido traducida al español. Pero por lo que nos interesa es porque aquí nos encontramos a los cazadores de humanos que los más ricos pueden contratar para que les den caza a ellos, en una sociedad que ha perdido al miedo a la muerte porque se sabe positivamente que hay algo después. Esta novela fue, digamos que adaptada mucho después, seguramente a la estela de la adaptación de Perseguido, como Free Jack, con Emilio Estevez y Mick Jagger como protagonistas. Aunque eso sí, advierto que la película y la novela no tienen prácticamente nada que ver. Toma apenas unos pocos elementos y reconstruye una historia pues bastante similar a la que nos encontramos en la película de Schwarzenegger. En el mismo año, 1958, Sheckley saca otro cuento titulado The Price of Peril, traducido aquí como El precio del peligro. Aquí nos encontramos que todo termina de encajar, porque ya tenemos tanto al concursante, en este caso un concursante adicto a las experiencias extremas, a una serie de concursos televisivos en los cuales la muerte es lo más probable, que se enfrenta al desafío definitivo
en el concurso llamado precisamente El precio del peligro, en el cual es cazado por una serie de profesionales. Este cuento ha sido a su vez adaptado un par de veces. La primera en un telefilm alemán titulado Das Millionspiel o El concurso del millón, y posteriormente en el año 1983 en una película franco-yugoslava titulada Le Prix du Danger o El precio del peligro, aunque en ninguno de los dos casos pues alcanzó una resonancia excesiva. Por último, en el año 1965, unos productores italianos tomaron el cuento de la séptima víctima para crear la película La décima víctima o La décima víctima, con Marcello Mastroianni y Ursula Andrews, que coge a su vez elementos de este cuento que os he mencionado, que os acabo de mencionar, el del precio del peligro, porque nos encontramos con un concurso televisivo en el que 10 personas actúan simultáneamente como cazadores y como presas, teniendo que acabar cada uno de ellos con todos los demás para ganar el premio. Con esto llegamos ya a 1987, cuando los productores decidieron crear a partir de la novela de The Running Man la típica película de acción ochentera, con guión de uno de los grandes nombres de la época, Steve de Souza. Inicialmente se contó con el director George Cosmatos, que venía de dirigir a Sylvester Stallone en Rambo y Cobra. Pero finalmente se cayó del proyecto, que tomó en su lugar Andrew Davis, un director que en aquella época aún no tenía mucho renombre, pero que con el tiempo pasaría a dirigir Alerta Máxima y sobre todo El Fugitivo. Sin embargo, a las 2 o 3 semanas de rodaje se apartó a este director del proyecto y entró el definitivo, Paul Michael Glaser, conocido sobre todo como actor, ya que encarnó en los años 70 a Starkey, de Starkey Hatch. Glaser imprimió al proyecto una visión más televisiva, algo que no terminó de agradar demasiado a Arnold Schwarzenegger, que en este momento ya había sido elegido como el Ben Richards. El proyecto pasó por varias reescrituras de guión que fueron limando casi toda la crítica social y centrándose más y más en la acción. Hasta el punto de que Stephen King decidió retirar su nombre de la película, quedando atribuida pues, a Richard Bachman, y posteriormente ha comentado pues, que Schwarzenegger no tiene absolutamente nada que ver con el Ben Richards que le había imaginado. Era, pues eso, Schwarzenegger, un personaje total y absolutamente distinto del hombre común y corriente que él había querido encarnar en Richards. Sin embargo, bueno, los que somos de esta época, de los 80 y todo esto, pues tenemos un buen recuerdo de la película, que es verdad que es bastante simplona, bastante directa, pero aún así, pues bueno, en aquel momento Chachi rezumaba carisma por todos los poros. La verdad es que tiene un ritmo muy bien llevado y presenta pues escenas que la verdad que han quedado aquí grabadas en la memoria. Así, con el pequeño intervalo este que he comentado, por ejemplo, de Free Jack y otras historias que seguramente también se inspiraron en Perseguido y demás, pues nos encontramos ya con la época actual. Edgar Wright expresó su interés por adaptar de nuevo la novela de The Running Man en 2017, justo después de estrenar Baby Driver. Venía, por supuesto, de haber dirigido la ya famosa trilogía del Corneto, es decir, Zombies Party, Arma Fatal y Bienvenidos al Fin del Mundo, según los títulos traducidos en España, y también de haber dirigido
la que en su momento fue un fracaso, pero ha terminado convirtiéndose en una película de culto, que es Scott Pilgrim contra el mundo. Posteriormente, todavía dirigiría La última noche en el Soho, y en ese mismo 2021 se le encarga la dirección de esa adaptación de Perseguido, cuyo guión había elaborado junto con Michael Bacall, guionista precisamente de la película de Scott Pilgrim. Bien, ¿cuáles son las diferencias con respecto a la producción del año 87? Prácticamente todas. En este caso nos encontramos con un actor, Glenn Powell, que no es tan masivo como Schwarzenegger. La verdad es que no es del todo fácil imaginarlo como un obrero pobre, depauperado y todo, porque, en fin, ya tiene su desarrollo muscular y todo eso, pero bueno, podemos aceptarlo más fácilmente dado que tiene un trabajo duro. Por lo demás, sigue más o menos este molde que había especificado Stephen King. Lo pone en la lista negra de su trabajo, su hija está enferma, su mujer trabaja haciendo bailes exóticos, quizás hay algo más, pero bueno, se deja muy, muy en el aire, y acaba teniendo que participar en este programa, en Perseguido. Lo que sí que intentan transmitir es la rabia del personaje, al punto mismo de saltar en cualquier momento, que está llevado al límite. Cualquier pequeñito empujón de más ya desata toda su furia. Y eso es precisamente lo que interesa al gran productor del programa, a Killian, protagonizado en esta ocasión por Josh Brolin. También se da el caso de que en la original teníamos a este personaje, a Killian, que doblaba primero como productor y luego también como presentador del programa. Aquí tenemos otro presentador completamente diferente, los separan estos dos personajes tal y como se hacía en la novela. Por lo demás tenemos más o menos lo mismo, es decir, también tenemos algunos elementos que nos recuerdan a la película del 87, no la desprecia completamente, sino que hay pequeñas referencias como los bailes de las azafatas o algún elemento aquí y allá que nos intentan rememorar aquella. O sea, no es una película que intente olvidar el pasado, simplemente intenta ser más fiel a la obra original. Y la verdad es que lo logra bastante. O sea, si sigues los eventos de la película con los eventos de la novela, pues más o menos hay un paralelismo bastante directo, en el que nos encontramos con distintos personajes, entre los cuales pues están quizás los actores también más famosos de la historia de la producción, como William Macy, o en un personaje bastante contratipo de lo que nos tiene habituados, Michael Cera, y un desarrollo que, la verdad, todo hay que decirlo, se presenta un poco episódico. Hay escenas de acción, pero no termina de fluir de una forma perfecta. Y esto, la verdad es que cabría achacarlo también un poquito a la novela. La novela tampoco es una novela perfecta, tampoco es de las mejores novelas de Stephen King, ni de Richard Bachman. Si tuviera que nombrar una, dirías que, sin dudarlo, que la mejor de las novelas de Bachman es La larga marcha. La larga marcha es una distopía súper interesante que se encuentra, la verdad, entre lo mejor del género. Si no fuera obra de Stephen King, al que se conoce sobre todo como un escritor de terror, seguramente sería mucho mejor valorada por la crítica y tendría su lugarcito pequeñito en la historia de las distopías. En este caso, la distopía de Perseguido es bastante más burda. Y la relación entre a medida que va ganando y va sobreviviendo Ben Richards y cómo el pueblo se va revelando, no acaba de estar perfectamente engranado. Siempre se nota ahí que falta algo que termine de servir de espoleta para la rebelión que nos quiere mostrar. Y, por supuesto, el final está ligeramente retocado.
Es algo que el propio Stephen King sabía que tenía que ocurrir porque el original retrotrae a ciertos eventos traumáticos de la historia de los Estados Unidos que no convenía en absoluto evocar. Sin embargo, creo que la película sí que peca un poquito de darle un giro demasiado optimista, algo que, pues, como ya he comentado, no cuadra en absoluto con las obras de Bachman. Igualmente, pienso que se ha quedado un pelín corta en cuanto a la crítica social. Es decir, con todo ese tiempo que ha pasado, con estos casi 40 años, debería de haber intentado debe haber sido más atrevida, debería haber intentado integrar, no solamente homenajear el original, sino también intentar integrar qué más ha estado ocurriendo en la sociedad, cómo se podría dirigir, cómo podríamos encontrar un mundo mucho más desigual del que nos presenta, que al final la verdad es que queda un poquito maquillado. Incluso su reflexión sobre la posverdad sería, aunque en aquel momento pues aún no se hablaba de esto, sobre la manipulación de las noticias, la manipulación de la realidad, cómo cambian y cómo nos obligan a tragar con cualquier historia. En estos momentos debería de ser mucho más impactante, deberían de haber ahondado mucho más en ello. Y aquí sí que tengo que romper una lanza en favor también de la película del año 87, que en su momento ya especula con la modificación casi in situ de las imágenes. Algo que, como hemos visto, pues tardó muchos años en ser técnicamente posible. Ahora nos lo enseñan en la película actual y no nos resulta en absoluto sorprendente porque ya lo estamos viendo y más que lo veremos. Le falta pues ese puntito extra que tendría que haber entrado 5 minutos en el futuro, en nuestro futuro, para mostrarnos esta misma circunstancia pero llevada a un extremo. Y eso es algo que sí que tendría que echar en cara a la película, que es y a Edgar Wright, una falta de ambición en este aspecto. A veces la fidelidad excesiva no es la mejor opción. Aquí tendría que haber sido un pelín más atrevido. Aún así, creo que la película es muy disfrutable. Las actuaciones son buenas, las interacciones entre Ben Richards y Cillian son intensas, como es de esperar de estos actores. Y el mensaje final, si bien está un poco diluido, pues acaba llegando alto y claro. Es una película que, para pasar un rato entretenido en el cine, pues pese a sus pequeñas deficiencias de ritmo y de intensidad de todo esto, pues recomendaría sin ninguna duda. ¿Cuál está siendo su impacto? Bueno, ha costado 110 millones, lo cual es una cifra en estos momentos ya la diría de moderada para un proyecto de estas características, pero el resultado comercial no está siendo todo lo bueno que cabría esperar, porque después de casi ya primera semana de exhibición llevará unos 55 millones más o menos recaudados en todo el mundo, lo cual no augura un buen resultado. Y además, en este caso ya no cuenta con aquello que tenían las películas en los 80, que después de su exhibición cinematográfica llegaban al mercado del vídeo y allí, en el caso de este género, pues arrasaban. Ahora tenemos el streaming, no es lo mismo, no sabemos muy bien cuánto ganan ahí, pero no creo que al final de todo las cuentas vayan a resultar completamente saneadas. Os había comentado que quería haceros una sugerencia por si queríais seguir ahondando en este tipo de historias. Y voy a hacerlo, pero va a ser un poco diferente a todo esto que os he comentado de los cazadores, de la acción y todo esto. Yo quisiera sugeriros la novela La continua Catherine Mortenhou, del año 1974.
Fue escrita por D.G. Compton, que fue un autor inglés cuya época más fructífera fueron entre los años 60 y 70, en el que escribía algo así como una especie de distopías blandas. Es decir, no era nada extremadamente desastroso, pero sí que se mostraba los peligros de la interacción entre los avances sociales y la tecnología. En el caso de la continua Catherine Mortenhue, nos encontramos con un mundo en el que la muerte repentina, la muerte de joven es tan rara que cuando ocurre se convierte en un evento social. Y hay un programa de televisión que cuando se detecta a alguien con una enfermedad terminal joven, deciden seguir sus últimos días de vida. Tenemos dos personajes. Por un lado, la protagonista, Catherine Mortenhue, que es esta mujer de 44 años a la que se le ha detectado la enfermedad terminal y con la que consiguen que firme el contrato para estar continuamente bajo vigilancia televisiva. Y por otro lado, el periodista estrella de la cadena, al que le han insertado una cámara aquí, en el ojo, para que él mismo se convierta en el elemento grabador. La relación entre estos dos personajes es el que motiva toda la historia. Es decir, no se centra tanto en la sociedad que encuentra ese tipo de espectáculo como algo divertido, o algo entretenido, algo digno de verse, sino más en la evolución personal de estos dos personajes. Primero la de Catherine rebelándose contra la cadena y llegando poco a poco a sentirse en paz con su destino, y por otro el del periodista, que está forzado a acercarse, a empatizar con Catherine y al mismo tiempo está traicionando su intimidad al convertirse en el vehículo a través de la cual los demás ven una versión de Catherine que carece de esa cercanía en que a él le mueve a la compasión y le mueve a también un poquito a la rebelión. La verdad es que es una novela buenísima, que además ha sido editada hace muy poquito y aún podréis encontrar en las librerías, y que recomiendo enfáticamente. Y esto es todo por hoy. Y ya solo me queda desearos una fantástica semana. Hasta luego.